justicia y que no nos vamos a pelear uniforme con uniforme, que no nos vamos a pelear gente con gente, ni pueblo con pueblo. Esta ciudadanía también, estas personas también merecen lo justo, merecen algo digno y no reprimimos a nadie. A lo contrario, esta vez nos vinieron a reprimir. No tenemos armas, no usamos la violencia. Ellos usaron la violencia contra nosotros. Aquí el traidor principal es el gobierno, que ha venido a pervertir la seguridad. La intervención de la Policía Federal era primariamente el poder resguardar debidamente el armamento que se encuentra en el interior del cuartel. Ahí está el depósito de armas de la Policía Estatal y la finalidad es precisamente el evitar que se pueda hacer un mal uso. Y no se cree esta controversia de que nosotros ya nos levantamos en paro, no es cierto, nosotros continuamos. De la situación que están diciendo que nosotros nos encontramos armados, no es cierto tampoco. Ustedes están notando de día y de noche y en los paros anteriores siempre ha sido así. Nos hemos permanecido con la disciplina y el lineamiento que siempre nos ha caracterizado con respecto a nuestras funciones. Hoy leyendo el diario El Financiero, me topo con la columna de Salvador Camarena, en donde cita un estudio financiado, apoyado por el Instituto Nacional Electoral, entonces por el IFE cuando fue realizado el estudio, y también por el CIDE. Es un estudio que vale la pena leer, es un estudio que vale la pena tener, de Andreas Schelder. Cito lo que señala este estudio, muy amplio sobre el tema de seguridad, pero más allá sobre el tema de la guerra. ¿Hay guerra civil en nuestro país en algunos puntos? ¿Existe la guerra civil en nuestro país en algunos puntos? ¿O hay muchas guerras? Dice Andreas Schelder: en guerras civiles, las responsabilidades son más difusas, dispersas, opacas. No hay un dictador central con su burocracia represiva, quienes actúen como responsables de la violencia criminal. Los actores de la violencia son muchos y generalmente están ocultos, pero aún las líneas divisoras, entre ellos tienden a ser borrosas. Las redes criminales se incrustan en el Estado y se expanden en la sociedad. Los reclamos de paz y justicia, por tanto, no tienen destinatarios claros. Se dirigen al Estado por su fracaso de dar protección, pero también a los actores sociales, quienes se erigen en soberanos privados sobre la vida y la muerte. Quise citar este estudio y la columna también de Salvador Camarena el día de hoy en el diario El Financiero, porque efectivamente pareciera ser que en nuestro país estamos viviendo, si no le queremos llamar guerras, si queremos utilizar eufemismos, sí estamos viviendo varias batallas. Y batallas que cada vez se van tornando más y más peligrosas. Una que a mí me parece un foco rojo, quizá la agenda informativa ha desviado los reflectores hacia otros tópicos, hacia otras temáticas, pero no por ello, insisto, deja de ser un foco rojo. Es lo que está sucediendo en estos momentos en Oaxaca. 2,000 policías en Oaxaca se encuentran en paro. Tienen en su poder un arsenal de 3,000 armas. 500,000 de municiones. Armas largas. Armas que se supone tendría que usar la policía contra la delincuencia. Hay un problema en cuanto al tema de prestaciones, en cuanto al tema de salarios, con el gobierno de Gavino Cue, con el gobierno de Oaxaca. Con ese mismo gobierno que siempre cede ante cualquier petición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Quizá los policías en algún momento se preguntaron por qué, si el gobernador se pone de tapete ante lo que digan los profesores, ¿por qué no nos van a hacer caso? Y no les hicieron caso. El gobernador, Oaxaca, el gobierno del estado, dio un manotazo y dijo, no, con los policías no. Y entonces los policías, yo creo que viendo cómo hay un trato muy diferente hacia profesores que hacia policías, se enojaron muchos y mantienen en paro el cuartel general de la Policía Estatal. El pasado viernes ya le reportábamos en esta segunda emisión de Noticias MBS, llegó la Policía Federal, ingresó al cuartel general de la policía en Oaxaca y fueron recibidos a balazos. Hubo heridos, 10 heridos se contabilizan hasta el momento. Algunos hablan de otros más, otros menos. Hubo heridos por esquirlas de bala. Hubo violencia entre la Policía Federal
y la policía estatal se pelearon a balazos. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Una batalla? ¿Un hecho aislado? ¿Uno más? ¿Un intento de toma? ¿Insubordinación? ¿Sabotaje? ¿Cómo le llamamos a eso? La Policía Federal no pudo recuperar el cuartel. Elementos del ejército pudieron entrar, vieron que las armas estaban guardadas, que las armas estaban bajo protección, encerradas, y salieron. Y hoy tenemos un problema grande, mayúsculo, en Oaxaca. Uno más, con policías que están insubordinados, sí, que están cometiendo varios delitos, sí, definitivamente, pero que además están armados. Quizá no salgan a la calle como policías armados, ni estén con la intención de tomar el Palacio de Gobierno de Oaxaca, pero sí estamos hablando de un grupo importante, relativamente capacitado, que tiene en su poder armas de fuego. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos momentos en esa batalla en particular? ¿Y cómo se puede resolver esta batalla en particular? Esta guerra en particular. Gran tarea es la que tiene Arturo Peinbert. Él es el ombudsman oaxaqueño, el defensor de los derechos humanos en Oaxaca, que está siendo el mediador entre el gobierno oaxaqueño y los policías estatales. Pero esto es uno más de los conflictos que azotan al estado de Oaxaca. Espéreme, es que no nada más es Oaxaca. Es que al mismo tiempo hay otras batallas que tienen que librarse. Está Tamaulipas, en donde el crimen organizado, concretamente una guerra entre el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas, simplemente no para y deja sangre y deja daños colaterales, entre comillas el término. Y deja también mucha tristeza, mucha frustración de los ciudadanos de Reynosa, de Tampico, de Matamoros, de Nuevo Laredo, que dicen: ¿cuándo voy a poder salir a la calle? ¿Cuándo voy a poder trabajar, sacar dinero para darle de comer a mis hijos? ¿Cuándo vamos a tener un Estado de Derecho? Dice Andreas Schedler en este estudio que las guerras civiles, estas nuevas guerras que se dan, no nada más en México, sino en muchos lugares del planeta, tienen otro fin. No necesariamente van a buscar el poder. No necesariamente van a tomar el poder. Están buscando fines materiales. Y es lo que estamos viviendo en México. Esta de Oaxaca es una. Peligrosísima. Peligrosísima. Hablamos de 2,000 policías insubordinados. Hablamos de 300 policías que tienen acceso a armas. Hablamos de encuartelados. Hablamos de balazos. Ya se recibieron a balazos y ya se agarraron a balazos en el cuartel general de policía en Oaxaca, allá en Santa María, Coyotepec, en el estado. Tuvo que llegar Enrique Galindo. Tuvo que negociar. Los policías oaxaqueños tomaron rehenes policías federales y los policías federales tomaron rehenes policías municipales. La cosa no es fácil, ¿eh? La cosa no es fácil, no es sencilla. Estamos hablando de lo que, le repito, es un foco rojo, que creo hoy se dispersa un poco ante la agenda informativa, que se puede entender. Tamaulipas tiene un problema tan grave de seguridad que el secretario de Gobernación tuvo que ir la semana pasada y decir desde Tamaulipas: esto se acabó, vamos a hacer todo, vamos a implementar operativos de seguridad, nuevos operativos. Ya conocemos la película. Detuvieron a un gran capo en Tamaulipas y luego a lo mejor se baja un poquito, luego se calienta la plaza y repetimos la historia. El día de hoy también, por ejemplo, el diario El Universal, le recomiendo muchísimo este reportaje que firma Laura Sánchez en el diario El Universal. Operan sin control en Tijuana farmacárteles. Venden droga legal. Droga como analgésicos altamente adictivos, como la oxicodona y la hidrocodona, derivados del opio. Existen en Tijuana y en la frontera norteamericana las llamadas fiestas de fármacos, los farming parties. Reuniones amenizadas en donde hay una taza, un plato, lleno de pastillitas de colores. Son drogas legales que se venden en Tijuana.
sin ningún control. Usted llega a Tijuana, compra una droga de estas, no pasa absolutamente nada, una fracción de precio de lo que se pueden conseguir en Estados Unidos. La receta médica, esa no aplica en nuestro país. Varias personas han muerto debido a la sobredosis, pero además existe todo un cártel que se encuentra operando en estos momentos, estas famosas farmacárteles, dirigido por el cártel de Samame, con sede en Tijuana, dirigido por Jorge Samame Rodea. Dice la nota del Universal, este reportaje de Laura Sánchez, que Jorge Samame Rodea llegó a ser para los medicamentos controlados lo que los hermanos Arellano Félix fueron para la cocaína. Percibe ganancias mensuales de más de $700,000. Otra guerra. Otra batalla. Y mientras, los ciudadanos nos quedamos a la expectativa, víctimas, rehenes de varias batallas, diciendo ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a dejar el Estado de Derecho en los discursos y comenzará a aplicarse? Le estoy citando 3 casos, de muchos más, por no hablar de Guerrero, por no hablar de Sinaloa, por no hablar de muchos otros casos en donde pasa lo que pasa porque el Estado de Derecho no es más que un chiste malo en este país. Esto se resuelve muy fácil. Y muy difícil, por supuesto. Muy fácil me refiero al momento en que el Estado mexicano considere que el Estado de Derecho no es nada más una frase que se debe de engalanar en los discursos. Porque se dice con mucha pompa, se dice con gran presunción, y la realidad es que no existe. La realidad es que no existe. Nos estamos convirtiendo en el país de la ley del más fuerte. En Tijuana con las drogas, ya inclusive con las farmacias. Con farmacias que a lo mejor hasta pagan impuestos. Y recalco que a lo mejor hasta pagan impuestos. Pero venden drogas legales, sí, pero sin ningún control médico. ¿No se resolvería eso muy fácil teniendo los controles que ya tenemos, las leyes que ya tenemos, simplemente aplicándolas? En Oaxaca, con policías insubordinados. ¿Cómo no se van a insubordinar ante un gobierno que perciben ellos muy débil? En donde dicen a los maestros le dan lo que quieran. Van y toman, con la violencia resolvemos todo. Bueno, pues vamos a ponernos violentos. Aguas, son policías armados. O con acceso a armas. Si no les queremos decir armados, al menos con acceso a armas. Y en Tamaulipas nunca ha pasado nada. Detienen a un capo, no importa. Es un monstruo de 10,000 cabezas. Córtale una, crecerán otras 4.